Amén. Toda va. Eh, pues continuando precisamente con lo que es la lectura de Macabim, nosotros hemos estado viendo cómo había tenido muchas victorias. Judas Macabeo, veíamos que Macabeo significa martillo. Así le nombraron y así les nombraron a todos aquellos que lucharon con él, porque como un martillo derrumbaban a sus enemigos, los aplastaban. Entonces, por ello, Judas tuvo tanta popularidad. ¿Por qué? Porque era una persona temeroso de Adonai y el Eterno le proveía de lo que es la victoria. Vimos un ejemplo en el cual algunos quisieron lograr algo, pero no lo hicieron en el orden, ¿verdad? Lo hicieron por su propia cuenta, no con la dirección de Judas. Precisamente lo hacían para que también su nombre se escuchara y fueran famosos, pero lamentablemente ellos murieron porque no iban en el orden que el Eterno siempre establece, ¿verdad? Entonces lo hicieron por su propia cuenta. Y vemos nosotros que pues fueron derrotados, fueron humillados y pues bien. Aquí vemos entonces nosotros que Judas se había estado manejando siempre con la dirección de Adonai. También vemos que el yugo continuaba, el yugo del rey Demetrio continuaba ya en lo que viene a ser el pueblo de Judá, de Israel. Entonces llegan los romanos y pues Judas escucha acerca de todas las proezas, las victorias que habían tenido los romanos. Y pues vemos que él los busca. Él busca y dice la Dabar, que él los busca porque quería de alguna manera terminar el yugo que tenía el gobierno contra su pueblo. Y vemos que los romanos lo aceptan con agrado y hacen una alianza e incluso amenazan al rey Demetrio que si en un momento dado él se llegase a enfrentar o a molestar al pueblo judío, pues entonces que iba a haber represalias contra ellos, que ellos iban a responder para hacer justicia. Sin embargo, vemos que cuando el rey Demetrio se da cuenta que ellos habían hecho una alianza con Roma, él se enfurece y manda precisamente a Báquides y a Alcimo. Veamos que Báquides es una persona que pues muy temeraria, ¿no? O sea, muy mala, tenía algo muy personal contra el pueblo. Y Alcimo era un sacerdote que venía de la descendencia de Aarón. Vimos la semana pasada que el pueblo creyó cuando Alcimo se acercó para poder hacer una alianza de paz, se acercó y hubo quienes le creyeron porque dijeron, no es posible que un sumo sacerdote, ¿verdad?, de la descendencia de Aarón, pues vaya a mentirnos. Y ellos, pues lamentablemente creyeron, se dejaron llevar por la sangre que corría por ese hombre, que era del linaje de Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés. Y vemos que los traicionó, que mató a 60,000 personas en un solo día. Nosotros lo vimos. Entonces, cuando ocurre esto, precisamente,
cuando pasa que Báquides y Asimo se dirigen nuevamente contra Israel, vemos que había una gran diferencia de lo que viene a ser el ejército que traía Báquides contra el ejército de Judas Macabeo. Entonces empiezan a temer, se van muchos y queda muy poco ejército. Aquí yo, leyendo este relato, veo algo que me llamó la atención. Muchas veces Judas y su equipo o su ejército se vieron en las mismas situaciones. Muchas veces, en lo largo de las parashot que hemos estado leyendo, hemos visto cómo siempre había una diferencia totalmente diferente, drástica, de la cantidad de hombres que estaban precisamente con el ejército contrario, y ellos siempre había minoría. En esta ocasión, lo que me llamó la atención fue eso. ¿Y por qué? Porque pues en esta ocasión muere Judas. Pero vemos que siempre él había orado y había pedido que orara al Eterno. En esta ocasión no lo hizo. En esta ocasión dijo, no, pues hay que continuar y hay que morir en la lucha. Eso es muy valiente, muy valiente. Pero también siempre tenemos la oportunidad de orar al Eterno. Y más que el Eterno le había dado victoria a Judas. Quizás a lo mejor si Judas hubiera orado, porque decía, no había tiempo de juntar a más, pero sí había tiempo quizás de poder hacer tefilá y pedirle al Eterno una vez más que le permitiese, ¿verdad? Sabemos nosotros que el día que nosotros durmamos, ese día va a llegar, pero también en nosotros está el ser prudentes y el no poner a prueba al Eterno y el cuidar nuestra propia vida. Entonces aquí quizás a lo mejor si Judas hubiera orado una vez más al Eterno, quizás a lo mejor el Eterno le hubiese dado la victoria y de esta manera no haber muerto, que fue lo que ocurrió. Entonces, aquí podríamos tener un algo que en lo cual nosotros vemos que él buscó una alianza con Roma. También en el pasado, también hubo un rey, el rey Acab, que él pues era fuerte, pero había otros enemigos del reinado del rey Acab. En su momento, el rey Acab también hizo alianza con otros reinos, precisamente para que cuando se enfrentara con otros enemigos, poderlos vencer. Esto enfureció al Eterno, y el Eterno lo que hizo, pues llegó un momento en que pues murió Acab. ¿Por qué? Porque hizo lo mismo que Judas, buscar una alianza con tal de recibir una protección, una seguridad. Aquí nosotros sabemos que el Eterno es celoso. Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo, y Él desea que nosotros realmente lo creamos. Cuando llegan momentos difíciles a nuestra vida, que podamos nosotros buscarlo de una manera sincera, Adonai, que podamos nosotros derramar nuestro corazón en Él, porque Él sabe quiénes somos, sabe lo más profundo de nuestros riñones, y no debemos avergonzarnos delante de Él, sino
A Él le agrada que lo busquemos. Y qué mejor que lo busquemos en todo tiempo, no nada más cuando necesitemos, sino también en los momentos buenos, que lo busquemos, que le demos las gracias por todo momento, porque sabemos que todo lo que pasa es para bien a los que aman a Yahweh. Entonces, cuando nosotros confiamos en Adonai, cuando nuestra seguridad no son los lazos que hagamos o sí, en el mundo, ¿verdad? Cuando la seguridad siempre sea nuestro León. Entonces, cuando, o sea, el Eterno, todas las batallas que Él tiene, todas las cumple, todas las gana. Y no va a ser una batalla en la cual Él pierda, empezando por nosotros, sino que todas las batallas Él las ha ganado. Y estando en Él, siendo pertenencia de Él, entonces tenemos una garantía de que todo es para bien y todo lo que pasa está en su control. A veces nos espantamos, a veces nos asustamos y a veces hasta temblamos, porque es nuestra carne que responde a una situación. Pero también, mientras pasa ese sentir de nuestra carne que no podemos controlar, a los 5 segundos o 5 minutos ya podemos reaccionar y buscarlo a Él inmediatamente, porque sabemos que Él es el único a quien podemos acudir y podemos ser rescatados de todo, porque no hay nada imposible para Él. Todo lo que se nos presente delante nuestra, todo absolutamente se rinde a sus pies, sea quien sea el enemigo, porque no hay quien se oponga al Eterno y gane una batalla. Todo aquel que se oponga a él va a perder, porque Adonai es un vencedor. Él es el guardián de Israel. Él es el shomer de su pueblo y Él nos lo ha prometido. Por eso cualquier cosa que ocurra en nuestra vida, sabemos que todo tiene control y el Eterno por una razón lo está permitiendo. Alguna razón que nosotros no entendemos y no sabemos, pero sí sabemos que Adonai es fiel y es verdadero. Y mientras nosotros estemos con Él, todo va a estar bien. Pero si nosotros nos alejamos de Él, ahí sí, ya no va a depender de Él, sino va a depender de nosotros. Entonces, aquí vemos este ejemplo tan grande de Judas, que hizo tan grandes cosas. Si en un momento dado fue un error de Judas, pues bien, todos fallamos. Al final todos fallamos, nadie somos perfectos. Pero sí es importante considerar ello, que Adonai es celoso y Él, si buscamos una respuesta o una seguridad en algo que no sea Adonai, entonces Él va a quitar esa seguridad. Él va a quitar la seguridad que tengamos para que nos refugiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él es celoso. Él lo ha dicho y así lo creemos. Entonces, bien, tomando en consideración precisamente esto que acabamos de recordar, nosotros también vemos que al morir lo que es Judas Macabeo, eligen a Jonathan, su hermano, y su hermano acepta el puesto que le dan y empieza a defender a Israel. De esta manera, cuando
Jonathan se enfrenta en una pelea que Báquides había pues puesto diferentes puestos de batalla. Vimos que se habían almacenado muchas provisiones porque tenían un ataque muy cuidadoso, muy esmerado, muy planeado contra Israel. Y vemos que Jonathan dice, busquemos al cielo, dice Jonathan. Y buscan al cielo. ¿Quién es el cielo? Yeshua es el cielo. Yeshua es los lugares celestiales, nos lo dice Efesios. Yeshua es Adonai también. Entonces ellos buscan al cielo, buscan a aquel que les puede dar la victoria. Lo hacen y vemos que sí, efectivamente sí, tienen una pelea contra Báquides y es una pelea en la cual es de alguna manera derrotado Báquides. Enseguida pasa que el Álcimo, el sacerdote, empieza a demoler lo que es una parte de lo que era el templo. Pero vemos en la escritura cómo Álcimo sufre de un ataque en el cual se le queda sin paralizada como su boca y ya no puede hablar, ya no puede expresar nada con su boca. Aquí vemos que al momento de que el pueblo estaba orando y pidiendo esa salvación, el Eterno responde, da la victoria con Báquides y asimismo también da la victoria con Álcimo, aquel sacerdote que se escondía en lo que era su linaje, ¿verdad? Y se sentía muy seguro. Pero vemos que aquí el Eterno mismo le cierra la boca para que no continúe con la obra que estaba efectuando de terminar con el templo, porque estaba afectando la obra precisamente de los profetas. Y de hecho, no hubo un tiempo más oscuro que en el tiempo en que no hubieron los profetas. ¿Por qué? Porque el profeta es aquel que habla la palabra de Yahweh y no solamente la habla, la anuncia y también denuncia. Denuncia lo que está mal y renuncia también a lo que debe de renunciar, dando un ejemplo. Entonces, cuando nosotros no escuchamos la palabra del Eterno, nuestros sentidos se empiezan a como adormecer, nuestros sentidos espirituales. Porque la carne es carne y ella para nada aprovecha. Y el espíritu es aquel que anhela las cosas de Yahweh. Entonces, cuando nosotros, a pesar de que tengamos quizás a la mejor flojera, cansancio o lo que sea, pero aún a pesar de eso, apartamos ese día, ese tiempo de reposo para el Eterno, hacemos lo que nos corresponda. Entonces nos ejercitamos en nuestro espíritu. Nuestro espíritu lo logra y va adquiriendo cada vez más victorias en nuestra vida, así como Judas, así como Jonathan, les dio a Adonai la victoria en muchas batallas físicas contra enemigos físicos que lucharon cuerpo a cuerpo, espada contra espada. Así también hoy nosotros tenemos también luchas, pero la lucha más grande no es con enemigos físicos, sino con nuestra propia carne. La lucha más grande inclusive no es con Azazel o Lilith, sino es con nosotros mismos. Nosotros somos nuestro mayor enemigo. Y por eso precisamente Adonai desea que nosotros seamos
gobernantes de nosotros mismos, que gobernemos nuestra mente, que gobernemos nuestra tierra. Por ello, Adonai nos ha llamado para ser reyes, sacerdotes y profetas. Un rey que se gobierna a sí mismo, que no se deja llevar por sus emociones, sino que gobierna sobre sus emociones, decide sobre sus emociones. Y aquel sacerdote, ¿verdad? Aquel sacerdote que habla con Adonai, es celoso de Adonai, instruye al pueblo y bendice. Eso es la función de un sacerdote. Y la función de un profeta es anunciar, denunciar y renunciar. Entonces, vemos nosotros que en el pasado un hombre o era sacerdote, o era profeta, o era rey. Pero no se podía los tres. Ahora, en Yeshua, nosotros sí podemos llegar a hacerlo, porque estando inmersos en Yeshua, HaMashiach, podemos llegar a ser esos reyes, sacerdotes y profetas, esos hombres con ese triple ministerio, ya que Yeshua lo hizo, y si nosotros somos el cuerpo de Yeshua, también lo podemos hacer. Además, Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Elohim, que significa que nos ha dado el derecho para hacerlo, siempre y cuando nosotros lo querramos verdaderamente y atendamos a lo que es su voluntad. Entonces, de esta manera, nosotros podremos lograrlo. Podremos lograr ese triple ministerio que es lo más grande que un hombre puede llegar a ser rey de sí mismo, sacerdote y profeta. Y aunque parezca difícil, en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr, pero en Yeshua, inmersos en Él, a través de su espíritu de santidad, sí lo podemos lograr. Entonces, Él solamente quiere que nosotros digamos que sí, sí quiero hacerlo. Tener una disposición en nuestro corazón y entonces Él hará todo lo demás. Bien, entonces vemos nosotros precisamente cuando pasa esta situación con Álcimo, que el Eterno le cierra la boca, definitivamente detuvo la obra que él estaba haciendo contra el templo, ¿verdad? Porque habíamos visto que ya lo habían purificado la primera vez, ¿verdad? Lo habían purificado de aquella profanación que el gobierno hizo. Ellos mismos lo habían purificado, pero llegan otra vez y atentan nuevamente contra el templo. Y entonces Adonai detiene al enemigo, aquel hombre que sintió que tenía autoridad y se le hizo fácil demoler la parte del templo. Y de esta manera Adonai le mostró quién realmente era él y contra quién estaba haciendo eso, contra el pueblo, contra su pueblo, contra el templo, que ya los israelitas, los judíos, ya habían limpiado de toda suciedad y habían purificado para honrarlo a Adonai. Entonces, esta segunda vez, el Eterno no se los permitió. No permitió, no los dejó en sus manos, porque el pueblo estaba decidido a servirle. La primera vez vemos que el Eterno sí lo permitió, porque aquellos hombres mismos del pueblo hubieron quienes se rebelaron e hicieron alianza con el rey, ¿verdad? Renegaron de la alianza que tenían con Adonai. Y por eso Adonai permitió que pasasen por una situación tan difícil y hubo tanta muerte y dolor.
En este caso, el pueblo ya no era, había una mayoría que estaban, que querían continuar con la obra del Eterno. En la primera ocasión, muchos se les añadieron, y en esta segunda ocasión había más que deseaban tener lo que es esa comunión con Adonai. Entonces, cuando sucede esta situación con Álcimo, el sacerdote, al enterarse, Báquides, ¿verdad? Pues él se va y entonces dice, bueno, pues me voy, porque de alguna manera era su mano derecha, Álcimo. Entonces se va y nos dice el Adabar que los mismos que estaban en Israel, en Judá, aquellos que todavía eran, lo menciona hombres sin ley, precisamente, aquellos que se habían rebelado, que todavía quedaban parte del pueblo, fueron y dijeron, bueno, Jonathan y familia y todos están muy tranquilos y van con Báquides y le dicen que los ataque, que ahorita es oportunidad para que los tome por sorpresa. Y Báquides dice, bueno, sí, voy. Pero al momento que Báquides se enfrenta con Jonathan, Jonathan se defiende y pues es de alguna manera así derrotado. Y entonces al final hace un acuerdo Jonathan con Báquides para que realmente ya se acabe todo y que haya paz. Y retornen los prisioneros que tenía Báquides. Y Báquides dice que sí. Accede a entregar los prisioneros que se habían llevado y vemos que por un tiempo de aproximadamente 2 años hubo paz en Israel, gracias a lo que a que el Eterno les dio lo que es ese triunfo. Porque antes que otra cosa tenemos que reconocer a Adonai. Él es aquel a quien nosotros tenemos que reconocerle siempre. ¿Por qué? Porque decíamos que Adonai es celoso. Entonces, también veíamos, por ejemplo, que cuando muere Judas, dice, pues aquel hombre que salvaba a Israel. Es cierto que el Eterno lo usaba a Judas de una manera maravillosa, pero la honra siempre tiene que ser al Eterno. Moshe hizo obras maravillosas. El profeta Elías hizo también obras maravillosas y otros profetas, otros hombres, pero a través de quién la hicieron. El Eterno es aquel que les ha dado la autoridad, el poder para realizar obras portentosas, como abrir el mar. Entonces, siempre la honra tiene que ser a Adonai, sobre todas las cosas, siempre, 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 porque nosotros solamente somos siervos y somos utensilios de Él. Si nosotros deseamos hacer voluntad de Adonai, estamos siendo siervos, pero el Eterno es el que hace todo. Las obras que nosotros hacemos ya estaban destinadas desde antes de la fundación del mundo. Y es precisamente que se toma, por eso las obras que hacemos no son nuestras, son de Yahweh. Por eso siempre hay que darle nosotros la honra al Eterno. Entonces, pasamos a Baruch Hashem por esta victoria que el pueblo de Israel tuvo con los macabeos. Ahora, recordando Geburot Hechos, vemos que Rab Shaul lo llevan precisamente a Roma en un barco. Hay una
hay una embarcación donde hay 276 personas y llegan al lugar de Creta. Estando allí en Creta, Pablo les dice que pues hay peligro si salían al mar, pero no le hacen caso. Y se van al mar, y en el mar, pues ahí la verdad, el Eterno muestra y confirma las palabras de Pablo, que duraron 14 días, 14 noches perdidos, que iban a la deriva completamente. Ya no tenían control en el barco. Y vemos nosotros que Adonai le habla a Pablo y le dice, ¿verdad? Le dice que él no va a morir, ni siquiera ni él, ni las demás personas que van con él. Esto anima a Pablo, por supuesto, y anima también a los que iban con él. Y por fin comen, porque no habían comido del estrés que tenían. Llegando a la isla, vemos nosotros, ¿verdad?, que al momento de encender la fogata, llevaba en la leña, Pablo, una serpiente, y esa serpiente lo pica. Y todos asombrados, pues, dicen, pensando, ¿verdad?, que Pablo, pues, no iba a durar mucho, que él iba a morir. Pero vemos nosotros que la serpiente no le hizo daño. ¿Por qué no le hizo daño esa serpiente? Porque Yeshua ya había hablado y había dicho que aquellos que creyeran en él y aquellos que le obedecieran, ¿verdad?, iban a poder inclusive tomar veneno, o inclusive si eran picados de serpiente, no les iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque era una protección que Yeshua les estaba dando, ¿verdad? Y esto no significa que vamos a tomar veneno ni vamos a exponernos, porque nunca debemos hacer eso, ponernos a prueba. Nadie debemos de poner a prueba a Adonai, pero esto sucedió y creían ellos que era un Dios. Sanó enfermos en esa isla de Malta, donde llegaron precisamente a donde desembocó el barco. Y vemos que Adonai pues le dijo, tienes que llegar a comparecer delante del César. Porque veíamos nosotros que le dijo a Adonai, ánimo, no te desanimes, dice, así como me has dado testimonio o has dado testimonio de mí en Jerusalén, así lo vas a dar en Roma. Y por eso vemos que ya Pablo ya había entrado al plan B. Y en ese plan B se sostuvo. Tenía él que llegar a Roma. Las circunstancias se dieron para que él definitivamente llegara a Roma. Y vemos que allí empezó él a hablar la palabra. Pablo hizo muchas cartas en Roma, muchas cartas. Dio mensaje, dio testimonio de sí mismo, y pues la verdad vemos nosotros que Adonai se glorificó grandemente en su vida. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Al momento de que nosotros estamos dispuestos a Él, aquellas situaciones que podamos servirle, que podamos tener esa disposición en nuestro corazón, Adonai hará grandes cosas en nosotros. Y será esto nos dará a nosotros una vida plena, que es realmente lo que nosotros deseamos, disfrutar. Eso no nos quita que nosotros vayamos a pasar por situaciones difíciles. El tener una vida plena no significa que no vamos a tener preocupaciones ni retos, desafíos.
El tener la vida plena significa que aunque pasemos por situaciones difíciles, las vamos a poder vencer porque no estamos solos, porque Adonai está con nosotros y Él nos va a levantar, Él nos va a ayudar a vencer todo aquello que se nos ponga delante de nosotros, porque somos de Él, somos pertenencia de Él. Y dijo Él que nadie se le va a perder de aquellos a quienes son suyos. Por eso es importante ser de Yahweh. Por eso es muy importante que seamos pertenencia de Él, porque estando en Él y siendo de su pertenencia, podremos estar en su mano, ¿verdad? Y aunque en algún momento seamos presas de algo peligroso, el Eterno sabrá salvarnos de aquello y volteará también inclusive la maldad contra aquel, así como lo hizo con Álcimo y con Báquides, y así como también lo hizo con Amán en la historia de Esther. Todos aquellos testimonios que la Bar nos recuerda son precisamente para eso, para que nosotros nos fortalezcamos en Adonai y recordemos que no estamos solos. Que vez tras vez el pueblo ha querido ser exterminado, sin embargo han fallado. Y más bien ellos son los que de alguna manera han sido exterminados. Porque el Eterno es fiel y verdadero, Él es el Shomer de Israel. Entonces, como dice el Tehilim, dice al 121, alcé los ojos a Yahweh. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro me viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dejará caer mi pie. ¿Por qué? Porque Él no se duerme y no se dormirá jamás. Entonces nosotros podemos estar seguros en ello y confiar en Él. Gracias, Adonai, porque nos permite recordar esta palabra y que podamos nosotros llegar a ser como Judas Macabeo, como Jonathan, como Pablo, que podamos ser usados de la manera que ellos han sido usados y que no nos jactemos nosotros, sino que siempre toda la gloria se la demos a Él. Baruch Hashem.